Lo más cercano a un desierto que he experimentado es la ciudad de Arequipa, Perú. En Arequipa llueve muy poco en comparación con otras ciudades en las que he vivido y hay muy poca humedad. Yo recuerdo cuando llegué a Arequipa que me resultaba extraño que podía correr o hacer actividades físicas rigurosas y casi no sudaba. Jonathan sabe de lo que estoy hablando, él es de Lima y cuando se mudó a Arequipa seguramente experimentó algo muy similar. Otra manera en la que Arequipa es como un desierto es la temperatura. Durante el día puedes vestirte casi como en verano, pero en la noche te puedes literalmente pelar de frío, como dicen. Pero aunque el clima de la ciudad de Arequipa es árido, Arequipa no es realmente un desierto. Si comparas Arequipa con otros lugares del mundo, Arequipa es un paraíso tropical en comparación. En un desierto verdadero no hay vegetación, no hay agua y tu única esperanza de supervivencia es atravesarlo rápidamente llevando contigo provisiones de agua y comida o encontrar un oasis. Durante el día te puedes morir de calor y en la noche de frío. Un desierto no es un lugar a donde vas a vivir. Nadie va a vivir al desierto. Un desierto es un lugar al que tienes que atravesar para llegar a tu destino final. O, como en el caso de David, en nuestro salmo de hoy, es un lugar a donde vas para huir de tus enemigos. Nuestro salmo de hoy fue escrito cuando David estaba en el desierto de Judá. No sabemos exactamente cuándo se escribió. Esto es cierto de casi todos los salmos, con algunas excepciones. Se podía haber escrito cuando David estaba huyendo de Saúl antes de ser proclamado rey, o se podía haber escrito cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Pero el punto es que David no está ahí porque quiere estar ahí. No está en el desierto porque quiere estar ahí. Él está en el desierto porque sus enemigos desean matarle. Pero David no está solamente en un desierto literal. También se encuentra en un desierto espiritual. Se siente alejado y separado de Dios. Y en este desierto, en el que se encuentra su alma, él escribe estas palabras que vemos en el versículo 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Yo recuerdo a veces, ¿no?, cuando leía este salmo superficialmente, porque yo recuerdo de joven había memorizado este salmo, que yo lo veía como algo muy bonito, muy devocional, lo que está diciendo aquí el salmista, ¿no? Como que uno se levanta cada mañana y busca al Señor. Pero no había caído que en realidad aquí la imagen es de David en el desierto, sediento, está clamando a Dios. Es una situación de urgencia. Seguramente no estás atravesando la situación exacta que atravesó David. Y esto se va a ver mucho en los salmos. Cuando lees los salmos y estudias los salmos, vas a darte cuenta que David, o no siempre todos los salmos fueron escritos por David, pero muchas veces los salmistas estaban experimentando situaciones a las cuales no podemos decir que estamos atravesando exactamente. En su caso había enemigos que querían matarle. Pero ¿sabe lo que significa sentir sed de Dios en medio de un desierto espiritual? ¿Sabes lo que significa desear sentir dulce comunión con Dios, pero no hallar la forma? ¿Sabes lo que significa querer alabar a Dios sinceramente, pero no poder? Podemos sentir sed de Dios en diferentes situaciones. Puede que hemos pecado y ese pecado ha robado nuestra comunión y gozo en Dios. Puede que estemos atravesando una situación económica difícil. Puede que estemos mal físicamente. Queremos enfocarnos en Dios. Pero lo único que podemos hacer es pensar en nuestros problemas. Clamamos, mi alma tiene sed de Dios, pero no hallamos satisfacción. No hallamos satisfacción. Puede que te sientas bien ahora mismo. Esto es posible también. Estás en la cima. Te sientes genial. Te sientes muy bien espiritualmente y en todas las áreas de tu vida.
Pero entre el oasis en el que te encuentras y el cielo nuevo y la tierra nueva que nos espera a todos como creyentes, hay muchos desiertos por atravesar. Tienes que saber eso. Hay muchos desiertos por atravesar. Necesitas preparar tu corazón ahora para lo que está por venir. Nadie dijo que la vida cristiana sería fácil. Y definitivamente Jesús no dijo que la vida cristiana sería fácil. Pero hay esperanza. Podemos hallar satisfacción en Dios en el desierto. Podemos hallar satisfacción en Dios en el desierto. Podemos alabar a Dios en el desierto. Sí, hermanos, es posible alabar a Dios en el desierto. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puede nuestra sed de Dios transformarse en satisfacción en Dios y alabanza hacia Dios? La respuesta la encontramos en nuestro salmo de hoy. Lo que vamos a aprender en este salmo es lo siguiente. Y esto es principalmente para creyentes, pero si estás aquí y no eres creyente, quiero que sepas que este mensaje también va a ser para ti. Cuando sinceramente deseamos a Dios en el desierto, debemos buscar a Dios. Porque al hacerlo, le hallaremos y con gozo le alabaremos. El camino hacia la satisfacción y la alabanza es así. Este es el camino que vamos a recorrer en este salmo. Y es un camino que debemos recorrer cuando nos hallamos en un desierto espiritual. Empezamos con deseo, y eso nos lleva a búsqueda, y eso nos lleva a satisfacción, y eso nos lleva a alabanza. Este es el bosquejo también del sermón de hoy. Deseo, búsqueda, satisfacción, alabanza. La pregunta es esta: ¿cómo puede nuestra sed de Dios transformarse en satisfacción en Dios y alabanza hacia Dios? El primer punto es este: deseo. Número 1, deseo. Ese es el primer paso, deseo. Para que haya satisfacción y para que haya alabanza, debe haber primero deseo. O para ponerlo de otra manera, no vas a alabar algo que no te satisface y algo no te va a satisfacer si primero no lo deseas. ¿Por qué digo esto? Porque el deseo para Dios, la sed de Dios, es un maravilloso don de Dios que no todos disfrutan. Amigos, si estás en el desierto y tienes sed de Dios, si estás en el desierto y tienes sed de Dios, dale gracias a Dios que deseas a Dios. ¿Por qué? Porque la sed de Dios es evidencia de que conoces a Dios. No todos tienen sed de Dios. No todos tienen sed de Dios. David deseaba a Dios porque había visto y experimentado satisfacción en Dios en el pasado. Y deseaba ver y experimentar esa satisfacción en Dios una vez más. Veamos los versículos 1 al 3. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia. Y esta palabra se puede traducir también como amor inalterable. Este amor de pacto que Dios tiene para con su pueblo, del que hemos estado hablando durante todo el culto, ¿verdad? El amor inalterable, el amor inquebrantable de Dios. Dice, porque mejor es tu misericordia o tu amor inalterable que la vida. David había visto y experimentado el poder, la gloria y el amor inalterable, inquebrantable de Dios en el santuario, en el tabernáculo, porque en este tiempo todavía no se había construido el templo, ¿verdad? Y deseaba ver y experimentar el poder,
la gloria y el amor inalterable de Dios una vez más en la situación en la que se encontraba. Era tan grande su deseo para Dios que él prefería morir que vivir sin Dios. Prefería morir que vivir sin Dios. ¿Qué dice en el versículo 3, la primera parte? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Hermano, ¿estás convencido de que el amor inalterable de Dios es mejor que la vida? Tener esta convicción es creer que podrías tener todo lo que este mundo ofrece y no tener a Dios y no ser feliz. Dios es mejor que todo lo que este mundo puede ofrecer. Dios es mejor. Y no solo eso, significa creer que si mueres confiando y conociendo el amor inalterable de Dios, pero no tienes muchas otras cosas que este mundo desea tener, que serás realmente feliz y dichoso. Pero no solo eso, seguirás disfrutando de ese amor por toda la eternidad en el cielo. En otras palabras, si has gustado, si has gozado del amor inalterable de Dios, podrás gozar de ese amor inalterable por toda la eternidad. Amigo, si tu vida es mejor que el amor inalterable de Dios, no has conocido a Dios. No has conocido a Dios. El cielo, en tu caso, sería como el infierno, si piensas así. En el cielo Dios estará en el centro. Si tú lees las descripciones de la Nueva Jerusalén, del cielo nuevo, la tierra nueva, amigos, Dios está en el centro. Y los suyos estarán completamente satisfechos en Él. Si tu vida es mejor que el amor de Dios, no eres de Dios y estás bajo la condenación de Dios. Entonces, tu sed va a determinar en gran parte quién es tu Dios. Tu sed va a determinar en gran parte quién es tu Dios. Si tienes sed de Dios, es una buena señal, un buen indicio que Dios es tu Señor. Que has gozado, que has gustado del amor inalterable de Dios. Pero ¿cómo llegas a desear a Dios de esa manera? ¿Cómo llegamos a desear a Dios de esa manera? Bueno, tienes que haber visto y experimentado el poder, la gloria y el amor inalterable de Dios. Lo tienes que haber experimentado. Nosotros como creyentes hemos visto el poder, la gloria y el amor inalterable de Dios a través del Evangelio. Y quizá estás aquí por primera vez, o quizá has venido aquí muchas veces y escuchas que usamos esa palabra mucho, Evangelio, Evangelio, Evangelio. Bueno, esta palabra tiene un significado. La palabra significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Las buenas nuevas de lo que Dios hizo en Cristo para reconciliar a pecadores como tú y como yo a sí mismo. ¿Y qué hizo Dios en Cristo? Cristo se encarnó para vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido, para morir en nuestro lugar, para resucitar en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Todo esto lo experimentamos por medio del Evangelio. Vemos el poder de Dios, vemos la gloria de Dios y vemos el amor de Dios para con su pueblo. Esta es la experiencia inicial de Dios que hace posible y motiva nuestro deseo sincero para Dios durante todo nuestro peregrinaje cristiano. Entonces, si no has experimentado el amor inalterable de Dios a través de la obra de Cristo, entonces no vas a entender mucho este salmo. No lo vas a entender mucho. Porque está hablando de un amor que tú no conoces. Está hablando de un amor que tú no has experimentado. Este amor se cumple en Cristo Jesús.
Dice 2 Corintios 4, del 4 al 6, quiero que veáis esto, 2 Corintios 4, del 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios aquí es en minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no son creyentes, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, en el Evangelio vemos la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? La imagen de Dios. Es en Cristo, en su Evangelio, que conocemos a Dios. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo también habló de esto, de haber conocido a Cristo Jesús y cómo eso transformó su vida. En Filipenses 3, del 7 al 9. Y cómo este conocimiento de Dios por medio de Cristo, porque Pablo pensaba que conocía a Dios, pero no le conocía realmente hasta que conoció a Cristo. Y esto invirtió por completo su sistema de valores. Lo que él valoraba, ya no lo valoraba más. Y aquello que antes no valoraba, ahora era lo más precioso para él. Esto era todo por medio del Evangelio. Dice en Filipenses 3, del 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Mejor es tu misericordia que la vida. Eso es lo que está diciendo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, si estás en el desierto y tienes sed de Dios, dale gracias a Dios de que estás vivo para con Dios. Esto tiene que darte algo de esperanza, porque si estás en el desierto, automáticamente puedes pensar, no hay esperanza para mí, ¿verdad? Pero si tienes sed de Dios, anhelas a Dios, aun si no sientes que esa sed ha sido satisfecha todavía, es una buena señal de que hay vida. Una persona que tiene sed está viva todavía, ¿verdad? El momento que ya no tienes más sed, estás en el desierto y ya no tienes más sed, ¿qué ha pasado? O sea, tú no estás vivo ya, tú estás muerto. La sed es una señal de que todavía hay vida. Todavía hay vida. Y si no tienes sed de Dios, el llamado para ti en esta mañana es que vengas a Cristo. Es más, Jesús mismo lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Vale? Entonces el llamado es que acudas a Cristo, que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe y que conozcas el amor inalterable de Dios, la bondad de Dios, su misericordia en salvar a pecadores como tú y como yo por medio de Cristo. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Lo primero es el deseo, segundo es la búsqueda. La búsqueda. Vemos que David no solo desea a Dios en el desierto, sino que ese deseo le impulsa a buscar a Dios. Le impulsa a buscar a Dios. Dice el versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Me gusta como una de las traducciones que estaba mirando lo decía, te busco intensamente. Te busco intensamente, ¿verdad? David no solo se quedó deseando, sino que ese deseo le impulsó a buscar a Dios. Ahora, ¿qué significa buscar a Dios? Esto es algo que se ve mucho en los Salmos, se ve mucho en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Y podemos ver que hay diferentes significados, diferentes matices de lo que significa buscar a Dios dependiendo del contexto. Y normalmente estas definiciones que os voy a dar en un momento no son exclusivas.
En otras palabras, normalmente vas a ver estas cosas, todas estas cosas, cada vez que alguien está buscando a Dios en el Antiguo Testamento. Pero normalmente hay un énfasis. Por ejemplo, a veces cuando se habla de buscar a Dios, se está hablando simplemente de buscar la dirección del Señor para saber qué acción tomar. Esto vemos muchas veces, ¿verdad? Cuando los reyes buscaban a Dios para saber qué hacer, qué decisión tomar, si debían ir a la guerra o no, ¿verdad? Buscar a Dios en ese sentido es buscar la dirección de Dios. ¿Qué deseas tú que yo haga? También puede significar alinear tu vida a la voluntad revelada de Dios. Y esto es en contraste a lo que hacen los hombres cuando van tras los ídolos. ¿Qué estaban haciendo los hombres cuando estaban yendo tras los ídolos o tras dioses falsos? Estaban alineando sus vidas no a Dios y a su voluntad revelada, su ley, sino a otros dioses. Entonces, en ese sentido, buscar a Dios es decir, me voy a someter a ti, ¿verdad? Voy a hacer lo que tú pides de mí. Pero también puede significar, yo creo que este es el sentido principal que encontramos en este salmo, un deseo de ver y experimentar a Dios. Su bondad, su grandeza, su poder, su gloria, como nos ha dicho aquí el salmista. Entonces, si estás en un desierto, y en este caso un desierto literal, y tienes sed, vas y buscas un oasis, ¿verdad? Es lo que haces. Porque si no, te vas a morir. Entonces, cuando estás en un desierto literal, ¿qué haces? Buscas agua. Pero si tu alma tiene sed de Dios, ¿cómo buscas a Dios? ¿Cómo buscas a Dios? El Salmo 63 nos da la respuesta. Y estas respuestas que os voy a dar van a parecer quizá muy obvias. Y vas a decir, uy, esto es un poquito decepcionante porque no me estás diciendo algo muy revolucionario. Me estás diciendo algo muy básico y yo estaba esperando algo un poquito más novedoso. Pues lo siento, si estás buscando novedades, pues seguramente esta no va a ser la mejor iglesia para ti, porque aquí lo único que hacemos es repetir lo que Dios dice una y otra vez, ¿verdad? No necesitamos novedades, necesitamos creer lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Entonces, lo primero que debemos hacer para buscar a Dios en el desierto es buscar a Dios en oración. Es buscar a Dios en oración. Prácticamente todo el Salmo, o sea, esto no es un versículo que nos dice esto, es todo el Salmo que nos dice esto, ¿vale? Todo el Salmo es una oración a Dios. Puede que David se sentía distanciado de Dios, puede que David extrañaba el santuario, puede que se sentía acorralado por sus enemigos, pero él sabía cómo buscar a Dios. Él sabía que podía tener acceso a Dios mediante la oración y que Dios le escucharía. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era su Dios. Qué precioso, era su Dios. Dios mío eres tú, ¿verdad? Era su Dios. David pertenecía al pueblo de Dios. Y Dios había decidido de forma soberana, no por algo que había visto en el pueblo de Israel, sino porque Él había decidido poner su afecto, su amor sobre este grupo de personas. Es un amor de pacto. Por eso cuando hablamos del amor inalterable de Dios, estamos hablando del amor de pacto de Dios. Dios había decidido tener una relación especial con su pueblo. Él había prometido relacionarse con su pueblo de forma íntima y especial. El tabernáculo y más tarde el templo eran evidencia de esa realidad. Aunque Dios era santo y trascendente, no hay otro como Él, Él también era un Dios lleno de amor por su pueblo y un Dios que se relaciona con su pueblo. Su presencia no estaba limitada al tabernáculo. Y esto es una lección que aprendimos cuando vimos el sermón de Esteban, ¿verdad? El punto que estaba haciendo Esteban en ese sermón básicamente era, Dios no está limitado por el templo, ¿verdad? Él está con su pueblo. Y yo creo que David entendía esta verdad también. Su pueblo tenía acceso a Dios mediante la oración, en cualquier momento.
en cualquier momento. Hermano, hermana, si tienes sed, abres el grifo. Si tienes hambre, abres la nevera. Si tienes sed de Dios, vas a Dios. Vas a Dios. El único que puede proveer a Dios es Dios mismo. ¿Sabías eso? El único que puede proveer a Dios es Dios mismo. Y lo más increíble de todo es que Dios está más que dispuesto a darse a sí mismo, a su pueblo. Me encantan las palabras que dijo Jesús en Mateo 7, del 7 al 11. Él dijo esto: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y esto es lo que pasa, que mucha gente malinterpreta estos versículos y ven a Dios como un gran genio en el cielo, ¿verdad? Cualquier cosa que yo pida, Dios me lo va a dar. El problema es que, perdona, el que está diciendo eso ni siquiera conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, ¿sabes lo que estaría pidiendo? Dios, quiero más de ti. Quiero más de ti. Porque lo que más necesita mi alma es a ti. ¿Y sabes lo que Dios dice? Yo te lo voy a dar. Te voy a dar más de mí. ¿Tú te imaginas por un momento? Es que es imposible que Dios no se dé a sí mismo para su pueblo. ¿Sobre quién Él ha puesto su afecto? ¿Sobre quién Él ha puesto su amor? ¿Qué dice Romanos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, y tú estás pensando, no tú, yo no creo que haya alguien así aquí, pero otros, bueno, el Ferrari, no. Lo mejor y lo que Dios promete darte es a sí mismo. Es a sí mismo. ¿Qué estás buscando en el desierto? Si lo que estás buscando es que tu circunstancia cambie, puede que eso no suceda en esta vida. Es posible que no suceda. Pero si lo que estás buscando es a Dios, le hallarás. No hay duda alguna. Y lo sabemos por causa de Cristo. Porque el amor inalterable de Dios se cumple, se ve en Cristo. Pero no solo buscamos a Dios en oración, sino que busca a Dios en meditación también. Dice el versículo 5 al 6, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí vemos un ejemplo de paralelismo que vemos muchas veces en los Salmos. Estas dos líneas son paralelas. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Estas dos líneas están describiendo lo mismo. Meditar en Dios. David busca a Dios y eventualmente halla a Dios cuando comienza a meditar en Dios. Ahora, la meditación es una disciplina muy poco conocida y practicada por la mayoría de creyentes, pero es indispensable para los sedientos de Dios. No meditamos en Dios porque confundimos la meditación bíblica con la meditación oriental. Lamentablemente, hoy en día, cuando la gente piensa en la meditación, piensa en una persona que está así, ¿no? Con las piernas cruzadas, con una pose así. Eso no tiene nada que ver con la meditación bíblica. No ibas a encontrar a nadie así, haciendo ese tipo de cosas en la Biblia. La meditación en las religiones orientales requiere que apagues tu mente, vacía tu mente. No pienses en nada. ¿Alguna vez has intentado no pensar en nada? ¿Sabías que no fue la intención de Dios que no pensaras en nada? Los que te dicen que hagas eso, la verdad, lo que quieren es que apagues tu mente para que otras cosas
Esto es lo que Satanás quiere, que no son de Dios entren en tu mente. No apagues tu mente. La meditación bíblica es enfocar tu mente. Es pensar de forma específica, en verdades específicas acerca de Dios. Hermano, hermana, no es suficiente leer la Biblia todos los días, aunque ese es un buen lugar para comenzar. Lee la Biblia todos los días. Ten una disciplina de leer la Biblia todos los días. Pero si lo estás haciendo, no te quedes ahí solamente. Es necesario meditar en ella. Y si necesitas ayuda para saber cómo hacerlo de forma más eficaz, pues te podemos ayudar. Porque es una disciplina que se tiene que desarrollar, que se tiene que aprender. Es más, es mejor leer menos, esta es mi sugerencia, y meditar que leer mucho y no enfocar tus pensamientos. Pero recuerda, no puedes meditar en aquello que no conoces. David podía meditar en Dios en el desierto porque había visto a Dios en el santuario. No vas a poder meditar en el desierto, cuando estás en el desierto, si no has visto a Dios en el santuario. Ahora, sabemos que no hay un templo físico literal hoy en día. Estoy usando lenguaje poético, ¿vale? Él podía meditar en lo que conocía de Dios. Por eso os animo a entrar en el santuario diariamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, además de leer nuestras Biblias, necesitamos memorizar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas oportunidades tenemos durante el día de memorizar y meditar en la palabra de Dios y escuchar verdades de la palabra de Dios que desaprovechamos? ¿Estamos yendo al trabajo? ¿Estamos haciendo alguna tarea en la casa? Memoriza. Y cuando memorizas, repasa esos versículos. ¿Sabes lo que va a suceder cuando haces eso? Que cuando estás en el desierto tienes verdades en las que meditar. Conoces a Dios, por lo tanto puedes, con la ayuda del Espíritu Santo, que trae a la memoria esas verdades, hacer que esas verdades nutran tu alma en esos momentos. Entonces, todo empieza con un deseo que viene de parte de Dios. Eso nos lleva a buscar a Dios. Pero luego viene, y esto es el punto número 3, la satisfacción. La satisfacción. Cuando sinceramente deseamos a Dios en el desierto, debemos buscar a Dios, porque al hacerlo le hallaremos. Esa era la intención de David al escribir este salmo. Él quería que el pueblo de Dios supiese que podían hallar a Dios en el desierto y ser satisfechos en él. ¿Y sabes algo? Nosotros también podemos hallar a Dios en el desierto y ser satisfechos en él. Ya hemos visto dos maneras de buscar a Dios: oración y meditación. Ahora quiero que veáis el resultado de la búsqueda. ¿Cuál es el resultado de la búsqueda? Mira, en las mismas palabras del salmista: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Ahora, este lenguaje de meollo y grosura está describiendo como un banquete, ¿verdad? La grosura siempre tenía que ver con la suculencia, ¿verdad? La abundancia, un festín, un banquete. Él empezó el salmo diciendo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Se empezó ahí, ¿ahora dónde está? Está en una mesa de banquete, deleitándose en Dios. Al orar y meditar, pasamos de tener sed en el desierto a gozar de un banquete suculento. Y ese banquete, hermanos, es Dios mismo. Pero lo que quiero que veáis es la evidencia de que estás satisfecho en Dios. ¿Cómo sabes que estás satisfecho en Dios? Cuando estás satisfecho en Dios, dos cosas ocurren en tu corazón. Primero, descansas en la provisión de Dios. Empiezas a hallar un descanso. Y confías en la salvación futura de Dios. Descansas en la provisión de Dios y confías en la salvación futura de Dios. Primero, descanso en la provisión de Dios. Después de que el salmista ora a Dios y medita en Él, y sabe que su corazón está satisfecho en Dios, dice estas palabras, versículos 7 al 8, porque has sido mi socorro.
y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es por causa de su meditación en el poder, la gloria y el amor inalterable de Dios que David recuerda la salvación de Dios en el pasado. Porque él dice, porque ha sido mi socorro. Y eso hace que descanse en Dios en el presente. La imagen de este descanso que nos da David es la imagen de un polluelo siendo cubierto y acogido por las alas de su madre. Dice, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Imagínate un polluelo ahí, ¿verdad? Acogido, protegido, en la sombra de las alas de su madre. ¿Está afanado? ¿Está turbado? No. Está protegido. Está satisfecho. Tiene todo lo que necesita. Luego dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aquí tenemos dos imágenes diferentes que parecen contradictorias a simple vista. Por una parte tenemos la imagen del salmista asido de Dios. Dice, mi alma está pegada a ti, ¿verdad? Es como que estoy aferrado a ti. Pero por otra parte tenemos la imagen de Dios sosteniendo al salmista con su diestra. Ahora, ambas imágenes describen la realidad del creyente que está satisfecho en Dios. Pero solo una de estas imágenes es realmente determinante. ¿Sabes lo que es realmente determinante? No cuán firmemente tú te estás haciendo de Dios, sino que Dios está haciendo de ti. Que Dios te sostiene con su diestra. Hermanos, a veces pensamos que somos nosotros los que nos mantenemos satisfechos en Dios por nuestra determinación y fuerza de voluntad. Pero realmente estamos satisfechos en Dios porque Él nos sostiene con su diestra. Como dice el himno que cantamos aquí muchas veces, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi fe muy frágil es. Él me sostendrá. Doy gracias a Dios de que Él está asido de mí, porque si dependiera de mí, yo no podría mantener mi gozo. Yo no podría mantener mi gozo. Pero Él me sostiene con su diestra, asegurando que voy a seguir experimentando ese amor inalterable de Dios. Entonces, cuando estamos satisfechos en Dios, lo vamos a saber porque descansamos en la provisión de Dios, pero también porque confiamos en la salvación futura de Dios. Versículos 9 al 10. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios. Puedes ver aquí el tiempo futuro, ¿verdad? Caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Entonces, David ha empezado en el desierto, expresando su sed de Dios, ha ido en busca a Dios, ha hallado satisfacción en Dios, orando a Dios y meditando en Él, y en su meditación, de repente su forma de pensar ha cambiado. Ahora él está convencido que Dios le va a librar, que Dios le va a salvar. Lo increíble de este salmo es que la sed de Dios de David se transformó en satisfacción en Dios y su situación no había cambiado. Él seguía en el desierto. Sus enemigos todavía buscaban su muerte. ¿Qué cambió? David halló a Dios. Lo halló mediante la oración y la meditación. El resultado fue descanso para el presente y confianza para el futuro. Hermanos, ¿sabías que no tienes que ser librado de tu situación para ver el poder, la gloria y el amor inalterable de Dios? Estas cosas se ven no solo cuando Dios nos da la victoria, sino también en el periodo de espera. Es más, hay aspectos del carácter de Dios que solo podemos experimentar en la espera. Y hermanos,
nosotros tenemos la salvación asegurada en Cristo. Hemos leído cómo termina la historia, ya sabemos, o sea, no va a haber sorpresas al final. O sea, Cristo es victorioso, Él reina sobre todos los reyes de la tierra. Y nosotros, su pueblo, reinamos con Él por toda la eternidad. Y nada va a cambiar cómo termina la historia. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Vamos a vivir eternamente con Dios. Esto es un hecho. Y cuanto más meditamos en el amor inalterable de Dios y lo vemos en Cristo por medio del Evangelio, nos damos cuenta que la victoria la tenemos asegurada. Pero en el periodo intermedio atravesamos desiertos. Pero podemos atravesar esos desiertos confiados, porque sabemos cómo termina la historia. Así que no desperdiciemos la oportunidad de conocer a Dios y ver su gloria en el desierto, porque hay aspectos del carácter de Dios que solo se pueden conocer en el desierto. Su provisión, su sustento, su ánimo, su fortaleza, solo se ven y se sienten en el desierto. Y eso hace que le glorifiquemos y le amemos aún más. ¿Cómo puede nuestra sed de Dios transformarse en satisfacción en Dios y alabanza hacia Dios? Hemos visto deseo, hemos visto búsqueda, hemos visto satisfacción y por último terminamos con alabanza. Seguramente lo más difícil del desierto es la dificultad de alabar a Dios. Es lo último que quieres hacer cuando estás en el desierto, ¿verdad? Lo último que te nace hacer. Es difícil alabar a Dios cuando Dios parece estar tan lejos de nosotros, pero las buenas noticias son que cuando buscamos a Dios le hallaremos. Y cuando le hallamos, le alabaremos. Esta es la trayectoria de este salmo y la mayor esperanza de David. Vemos alabanza como la meta en todo este salmo. Quiero que lo veáis conmigo. Mira, porque mejor es tu misericordia que la vida, que dice el versículo 3, la última parte, mis labios te alabarán. Versículo 4, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y luego versículos 9 al 11, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Y no solo el rey. Esto es lo que me encanta de los salmos, especialmente los salmos de David. David siempre está queriendo instruir al pueblo. Será alabado cualquiera que jura por él. Esto se traduce mejor de esta manera. Y todo el que por él jura se gloriará. En otras palabras, todo el que realmente conoce a Dios, el que jura por él, en mayúscula, Dios, no el rey, se gloriará. Se gloriará. Y luego mira cómo termina. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Mira este contraste. Tienes al pueblo de Dios haciendo ¿qué? Abriendo la boca, alabando a Dios. Y tienes a los enemigos del pueblo de Dios cerrando la boca. Así, hermanos, va a terminar la historia. Este salmo no es solamente para David, no es solamente una reflexión de lo que Dios hizo en la vida de David, es para nosotros también. Hermanos, la alabanza a Dios, para ser sincera, debe nacer de un deseo genuino hacia Dios. Labios que declaran la grandeza de Dios y manos elevadas al cielo, sin un genuino deseo hacia Dios y una búsqueda ferviente para Dios, no constituyen verdadera alabanza a Dios. Tiene que haber un deseo, y ese deseo es un don de Dios. Ese deseo viene por medio del nuevo nacimiento. Podemos alabar a Dios, hermanos, aún antes de experimentar su liberación. Eso es algo que quiero que os deis cuenta de este salmo. Podemos alabar a Dios aún antes de experimentar su liberación. La convicción de su futura salvación da voz a nuestra presente alabanza. Y a veces Dios nos da pequeñas muestras, ¿no? Pequeños adelantos en la historia de la humanidad.
que nos hacen recordar quién está sentado sobre el trono. Y a veces es muy fácil ver el momento de la historia en la que nos encontramos, ¿verdad? Decimos, mira, estamos aquí en el año 2022, las cosas parece que están empeorando, el mundo va de mal en peor, pero cuando miramos toda la historia de la humanidad, vemos lo que Dios ha hecho en el mundo y vemos lo que Dios va a hacer. Y por eso la Biblia está llena de narrativas que nos hacen recordar lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer todavía. Hermanos, cuando sinceramente deseamos a Dios en el desierto, y ojo, si deseamos a Dios en el desierto es porque le conocemos, debemos buscar a Dios, porque al hacerlo le hallaremos y con gozo le alabaremos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu ánimo y este salmo que nos muestra qué hacer cuando nos encontramos en la situación en la que se encontró el salmista. Pero tú sabes a los desiertos que estamos atravesando, incluso sabes si vamos a atravesar un desierto, si hemos salido de un desierto. Pero tú eres nuestra provisión en todo momento. Y confiamos en ti, descansamos en ti. Por favor, haz tu obra en nuestros corazones. Ayúdanos a no mirar las circunstancias, sino mirarte a ti, buscarte a ti, anhelarte a ti. Y no pensar que porque te buscamos es que no tenemos fe, no porque te buscamos. Es porque sabemos a quién acudir, aun cuando no sentimos gozo, aun cuando no sentimos incluso deseo de alabarte. Esa sed persiste y nos impulsa por tu Espíritu a buscarte. Gracias porque no solo nos llamas a buscarte, sino que nos prometes que si buscamos, hallaremos. Y tú vas a contestar nuestras oraciones. Y lo sabemos, tenemos certeza de ello por causa de Cristo. Toca nuestros corazones en esta mañana, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.